Mari Rábago y estamos de visita nuevamente en la casa de la abogada de Ley Criminal e Inmigración, también Delia Salvatierra. Nos metimos hasta la cocina como es nuestra costumbre, hoy con un tema más que interesante, cómo cerrar ciclos, porque a todos como que se nos atora un poquito ahí la carreta, como que no sabemos muy bien cómo poner punto final. ¿Y con quién mejor que hablar de este tema que con Fanny Doran? Ella es psicóloga especialista en lo que son constelaciones familiares. Gracias, Fanny, por estar siempre con nosotros aquí en Con Mari Rábago. Gracias, Mari, es un placer y ya estamos aquí para un nuevo tema. Interesante, Fanny, porque ¿cuántas personas no conoces tú a las cuales, como dije anteriormente, se nos atora un poquito la carretita ahí al momento de poner punto final en situaciones de todo tipo? Sí, y normalmente ni siquiera sabemos cerrar ciclos. No sabemos hacerlo. Tenemos una idea de que cuando algo termina o algo no está funcionando, solamente tomar la parte que tenemos de coraje y retirarnos. Y esa no es la forma correcta. Eso lo único que va a hacer es acrecentar el problema y que lo repitamos en siguientes circunstancias. ¿Cómo es el proceso adecuado para cerrar ciclos? ¿Cómo sanar aquí por dentro y sobre todo dar un paso hacia adelante? Porque no, el cerrar la puerta no precisamente representa esto. Bueno, Mari, es todo un proceso. Esto lleva, en este punto, esto nos lleva primero a hacer una reflexión. Cuando algo no está funcionando, estamos frustrados, enojados y normalmente culpamos a las demás personas de lo que no funciona. El primer paso es tomar conciencia de que por algo pasó y que no está pasando de la manera correcta. Muchas personas se encuentran tropezando siempre con la misma experiencia, con la misma... de nuevo con la misma piedra, como dice la canción. Así es, Mari. Muchas veces estás hablando de una pareja, muchas veces estás hablando de un trabajo, muchas veces estás hablando de tu relación con tu familia, con las amistades. Es muy importante entender que todo tiene un principio y un final y que así como inicia y tiene todo un proceso para crearse, debe tener un proceso para cerrarse. Muy importante. Bueno, ¿y cómo identificar aquellos ciclos que nos urge cerrar? Porque sabemos que las consecuencias del ir cargando ese morralito con problemas, con sentimientos negativos, a largo plazo va a tener efectos muy feos para no solamente nosotros, sino las personas que nos rodean también, Fanny. Fíjate, muy interesante, Mari, el hecho de entender que cuando tenemos que aceptar que algo se perdió, ese es el primer punto. Tengo que aceptar que esto ya no está funcionando o que esta persona se tiene que ir de mi vida, este ya no es el trabajo para mí o simplemente se acabó el trabajo. Son situaciones que tenemos que entender. Lo primero es no culparnos, ¿ok? Tomar responsabilidad son dos actos muy diferentes. Muchas veces las personas creemos que sintiéndonos culpables vamos a solucionar algo. No sirve. Pero sí tengo que tomar responsabilidad de qué parte fue la mía para que se creara esto y para que se terminara. Ahora, el papelito de víctima como que no nos va muy bien tampoco y nos trae nada positivo. Además, fíjate, María, algo muy curioso. Qué aburrido. Y déjate lo aburrido. Muchos especialistas han llegado a esta siguiente conclusión. Quien siempre está victimizándose es una persona que va a terminar enferma. Sí, físicamente. Va a pagar el precio, sí. Puede ser emocional, mental o física, pero normalmente el cuerpo termina hablando. Y cuando el cuerpo te dice, no más de esto, en ese momento dices, bueno, pero ¿por qué no lo reflexioné antes? ¿Por qué no tuve la capacidad de entender que esto no estaba funcionando y que yo tenía que tomar otra actitud? Bueno, la primera cosa es, cuando tengo que hacer conciencia de cuáles fueron mis actos. Normalmente las personas vivimos el día a día sin ni siquiera hacer una pequeña reflexión. ¿Por qué lo dije? ¿Para qué lo hice? ¿Por qué lo viví así? ¿Por qué tomé estas decisiones? ¿O por qué no puedo tomar decisiones? Siempre les digo a las personas que es importante hacer un hábito de introspección. Un ratitito. Quizás muchas personas no están listas, pero tiene que ser diariamente, porque si a veces olvidamos lo que hicimos en la mañana, imagínate, mucho menos que hice toda una semana. Entonces lo importante es que cada día se haga una pequeña reflexión, en cualquier momento. No sé, muchas personas cuando están lavando los dientes, desmaquillando, cuando es su tiempo de ponerse su pijama, ese es el momento para decir, a ver, bueno, me voy a tomar 5 minutos en paz sin que nadie me hable, sin que nadie me interrumpa. Mucha gente requiere, muchas personas en su mente pueden estar trayendo muchísimos pensamientos y no poder acordar o hacer una lista concreta y poder recordar. Para eso existe el papel y las libretas. Muy importante. Entonces, escribir. Hoy en la mañana, nuevamente conflicto con la recepcionista de mi empresa. Hoy por mediodía, otra vez discusión continua con mi esposo. Por la tarde, el mismo pleito con mis hijos. Apúrense. ¿Qué está pasando? Ellos tienen una parte, pero la otra parte la tengo yo.
Tiene que haber dos locos, dicen, Así es. para que exista un conflicto. Sí, Mari, y es muy importante sentarse y hacer una reflexión. Y cuando digo introspección es porque deja de ver lo que están haciendo mal los demás. Date tiempo de ver qué haces tú. Hay que empezar por uno mismo. Yo ahorita si me dicen que te describa a ti, es muy fácil porque te estoy mirando. Pues Mari trae el cabello así, sus aretes, el vestido. Pero si de momento me dices, Fanny, descríbeme. Hace ratito me pasó, traía lentes, no traía lentes, no me estoy mirando. Y eso es lo que necesitamos los seres humanos, empezar a vernos, Mari, entrar en ese contexto de contacto con quién soy para poder avanzar. Y creo yo que eso es lo que más miedo nos da, sin aceptarlo, ¿verdad? De repente no queremos ver en realidad quiénes somos, no nos podemos a ver cuáles son nuestros defectos, cómo tratamos a los demás, cómo actuamos, cómo reaccionamos ante los actos de los demás. Y ahí es donde podríamos encontrar muchas de nuestras respuestas también, Fanny. Y también una cosa muy importante, las personas tienen miedo a tomar responsabilidad porque sienten que los demás van a enjuiciar y van a culpar y lo más fácil es esconderme. Pero no saben que en el momento que se toma responsabilidad se liberan infinidad de emociones, se toman acciones concretas para actuar de forma diferente y no repetir los mismos eventos y te liberas, es algo increíble. Sí fui yo, sí lo hice, ok, me equivoqué, esta fue la forma en que yo creí que funcionaba, ya lo vi, no funciona, bueno, pues lo voy a hacer de forma diferente. El aceptar que estás haciendo algo mal te convierte en otra persona, no para los demás, para ti. Para ti mismo. Para ti. Ahora, no solamente es un problema el no saber cómo cerrar ciclos, sino que en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, los seres humanos seguimos repitiendo esos ciclos viciosos, sobre todo dentro de la violencia doméstica. ¿Por qué, Mari? Al dejar un ciclo abierto, lo más común es como si se formara una cadena, se engancha otro circulito y de ese se engancha otro y otro y otro, y no podemos terminar. Lo importante es que si aquí se arma un ciclo, se cierre. ¿Cómo se cierra? Porque mucha gente dice, bueno, sí, pero ¿cómo voy a cerrar un ciclo? ¿Cómo le pongo punto final? Lo primero es hacer una introspección, reconocer cuáles son mis puntos, qué hice yo, en qué participé. Segundo, aceptar que los demás me lastimaron. Mucha gente quiere evadir el dolor y muchas personas buscan hasta, fíjate, algo muy interesante, poder encontrar la forma de que justificar los actos de otra persona. Y esto lo veo muchísimo, muchísimo en violencia doméstica. No me quería pegar, no me quería lastimar, a veces es así, él habla muy brusco, muy tosco, y puede ser de los lados, Mari. Exacto. Yo no estoy hablando solo de violencia doméstica de hombre a mujer, también lo hay de mujer a hombre, y es la misma circunstancia. Algunos pacientes me dicen, es que pues ella es así, es media fiera, media fiera, me gustó ese. Sí, pero en realidad no, la persona está siendo muy violenta con él, y él está justificando los actos. Y esto solamente está haciendo más grave el problema, Mari. Bueno, ¿y cómo detener eso, sobre todo cuando viene de generación en generación esos ciclos que no se han cerrado? Obviamente es una de las preguntas que usted tiene para nosotros el día de hoy. Le vamos a invitar a que se una a nuestra conversación aquí con Mari Rábago a través de Azteca América, por supuesto a través de los medios sociales. No se olvide de Twitter, Facebook, por supuesto, marirábago.com. Y regresamos con esta interesante conversación con Fanny Doran, especialista, psicóloga especialista en lo que son constelaciones familiares. ¿Cómo pueden ayudar las constelaciones familiares a cerrar esos ciclos viciosos que se repiten de generación en generación en su familia? Muy importante, regresamos con esto y mucho más aquí con Mari Rábago en Azteca América. Ya volvemos. Vive un encuentro con la belleza, con uno de los mejores escenarios del mar para ti. En Guaymas, San Carlos, pasea por las más profundas emociones. Sumérgete en la aventura del más colorido mundo marino. Navega a través de la brisa que llena tus sentidos y disfruta de las más deliciosas tradiciones mexicanas. Ven a Guaymas, San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. Visit Mexico.com. Muñecos, soy Telma María Rico, sexo servidora para servirles. La intelectual, la ejecutiva, esa soy yo, Patricia. Y yo la ama de casa, la Lupita. ¡Híjole, los frijoles! Ven a reírte a carcajadas con la comedia Teatro Cabaret, que narra las ventajas y desventajas de ser mujer. Ni princesas ni esclavas. Show en español con más de 100 exitosas representaciones. Te esperamos este 26 y 27 de junio, 7:30 p.m. en Stratus Event Center. Venta de boletos en neocarpa.org.
Gracias por continuar con nosotros. Más que interesante el tema del día de hoy, ¿cómo cerrar ciclos? Continuamos también nuestra conversación con Fanny Doran. Ella es psicóloga especialista en terapias alternativas en lo que son particularmente las constelaciones familiares. ¿Y cómo pueden las constelaciones familiares, por ejemplo, cerrar el ciclo de violencia doméstica que se repite en una familia de generación en generación, Fanny? Bueno, a través de una terapia donde trabajas el reconocer los eventos que ya sucedieron en tu familia, por ejemplo, contactar el dolor o que, por ejemplo, mi abuela pudo haber estado viviendo en violencia doméstica y entender que ese ciclo pertenecía a ese tiempo, a ese contexto, a esa mujer y que, bueno, por genética, por información genética yo lo heredo, necesito verlo y al observarlo, al tomar conciencia del Mari, yo puedo moverme hacia otro lugar. Nosotros por cultura, y estoy hablando en general de las mujeres hispanas, y hay otras culturas como también las mujeres africanas o las mujeres árabes, tenemos una tendencia a permitir el abuso. Pero detrás de ese abuso normalmente hay una mujer que está queriendo controlar. A ver, explícanos. Muy curioso, fíjate bien. Normalmente para la violencia doméstica se desata a través de dos ingredientes. Una persona que tiene alguna condición, puede estar siendo uso de alcohol, drogas, puede estar siendo una persona con problemas de sexualidad y al lado se va a instalar una pareja que va a ser controladora, que va a ser una persona que necesita mantener el control en todo afuera y regresa aquí, toma el control y la persona tiene una adicción y empieza el caos. O sea, son la combinación perfecta. Por eso alguien me decía a mí, normalmente el problema fue que él era alcohólico, usaba drogas, él se la pasaba en las calles, él hacía esto. Sí, y tú, a través de tu experiencia de tratar de... No es un control malo, negativo. No estoy hablando de que las personas quieran controlar por decir, vas a hacer lo que yo quiera, pero estamos acostumbrados a controlar muchas cosas y queremos controlar a la pareja. En ese momento, Mari, se activa, se crea ese caos. Yo necesito ir a esto y tú vas a necesitar estar detrás de mí controlándome y eso va a crear la bomba de tiempo y después, bueno, vamos a reaccionar a través de la agresividad, los insultos, los golpes y todo lo que conlleva la violencia doméstica. Y la violencia doméstica se da en diferentes etapas y formas, no solamente es lo físico, es lo verbal, es lo psicológico. ¿Cada ciclo de violencia doméstica se debe cerrar igual? ¿Es el mismo proceso o tiende a ser diferente, sobre todo cuando no hay cuestiones físicas, sino es emocional y verbal? Bueno, te voy a decir que con mi experiencia y mis años, la violencia más difícil de trabajar es la psicológica, la emocional. Los golpes, híjole, pueden ser algo gravísimo, nos pueden llevar a la muerte, ¿sí? Pero bueno, muchas veces un golpe, un jalón, eso pasa, lo olvidas, lo pones a un lado, quizás lo recuerdas, pero bueno, ya no está el dolor, ya pasó. Pero la violencia psicológica no, Mari, porque trabaja destruyendo la autoestima de las personas, ¿ok? Cuando yo empiezo a ejercer sobre ti violencia poco a poco, sutilmente, no, tú no lo hagas, yo lo hago por ti, porque esto es difícil para ti. Me llamó mucho la atención hace un tiempo en consulta, llegó una pareja, había claros signos de violencia, de mucha agresividad de parte de él a ella, y él me dice a mí, a la hora que ella van a pagar, él le dice a ella, no, ella es la que trabaja, él no trabaja, él tiene 8 o 9 meses sin trabajar, ella lo mantiene. Aparte. Sí, y entonces ella va a pagar y él le arrebata la chequera y le dice, no, tú no sabes hacer un cheque. Y en el momento le digo, permítame su chequera y me la da a mí. Le dijo, yo te voy a enseñar cómo se hace un cheque, es lo más sencillo del mundo. Aquí va el nombre a quién se lo vas a hacer, aquí está la cantidad y aquí lo puedes. Y si no lo sabes hacer en inglés, ponlo en español, el banco te lo va a cambiar de todas maneras. Le quitaste el control. Ella se quedó y me dijo, es que yo no sé. Le dije, ¿por qué no vas a saber? Hay que llenar 3 líneas. Pero tanto ejercen presión sobre ti que llega un momento en que tú aceptas que no sabes llenar un cheque. Te empiezas a cuestionar tus habilidades o posibilidades también. Un detalle bien interesante, ella es arquitecto en la Ciudad de México, ¿ok? Increíble. Solamente quiero decir, claro que él tiene un poquito más de control por el idioma. Entonces ella ha perdido tanta seguridad y le dije, tú fuiste a la universidad, te graduaste, tienes una licenciatura y no me vas a decir que no puedes llenar este cheque. En pocas palabras, la violencia doméstica no discrimina en estatus social, en No. etnicidad, en sexo y mucho menos en cuestión física, que digas tú, ay, tengo esta seguridad increíble, a mí no me va a pasar. Empieza tan sutilmente, sobre todo este tipo de violencia, que no se ve. A mí me tocó hacer una entrevista donde una señora me dice, hubiera preferido verme golpes, hematomas, que me hubiera sacado la sangre, por lo menos ahí, aquí lo tengo y no puedo tocarlo, no puedo curarlo porque me hace falta ayuda.
Eso Así es. definitivamente es la violencia doméstica verbal y psicológica. Nos vamos a una pausa y regresamos más cómo cerrar ciclos. Hoy hablando con Fanny Doran, psicólogo especialista en constelaciones familiares. Ya volvemos. Es un momento muy triste y muy duro para nosotros como bomberos. Y sentimos nosotros el dolor que quizás está sintiendo la familia. El descuido de un adulto es responsable que la vida de un niño se escape como agua entre las manos. Es algo devastador porque uno piensa, podría ser mi hijo. Evitemos que más vidas inocentes se pierdan por el descuido. Juntos podemos lograr reducir el número de ahogamientos infantiles. Ni por un segundo descuide a sus hijos. Vive un encuentro con la belleza, con uno de los mejores escenarios del mar para ti. En Guaymas, San Carlos, pasea por las más profundas emociones. Sumérgete en la aventura del más colorido mundo marino. Navega a través de la brisa que llena tus sentidos y disfruta de las más deliciosas tradiciones mexicanas. Ven a Guaymas, San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. visitmexico.com. Muñecos, soy Telma María Rico, sexo servidora para servirles. La intelectual, la ejecutiva, esa soy yo, Patricia. Y yo la ama de casa, la Lupita. ¡Híjole, los frijoles! Ven a reírte a carcajadas con la comedia Teatro Cabaret, que narra las ventajas y desventajas de ser mujer. Ni princesas ni esclavas. Show en español con más de 100 exitosas representaciones. Te esperamos este 26 y 27 de junio, 7:30 p.m. en Stratus Event Center. Venta de boletos en neocarpa.org. El sabor del mar con un toque único sonorense se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los ostiones más fresquecitos, camarón culichi y el 7 mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de 2 décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Con Mar y Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. Qué bueno que continúa con nosotros. Yo insisto, un día de esto vamos a hacer un show lo que pasa detrás de cámaras. Le aseguro que le va a fascinar. Continuamos con nuestra conversación. Algo muy serio, Fanny. Estamos hablando de cómo cerrar ciclos. Hablábamos de los ciclos de la violencia doméstica, de los ciclos que se repiten de generación en generación a través de nuestras familias. Pero hay ciclos diarios que nos encantaría poder cerrar. Las cuestiones de enojo, como lo mencionabas, porque mencionaste también algo muy interesante, el cómo el cuerpo reacciona con demostraciones de enfermedad cuando no se cierran esos ciclos. Fíjate, Mari, si nosotros estamos viviendo todos los días en situaciones que no nos gustan y no sabemos tomar una decisión y cerrar ese ciclo e ir a algo nuevo, por ejemplo, si yo estoy viendo que estoy siendo agresivo con mi familia o mi familia está siendo agresiva conmigo, necesitamos ayuda. Y esa es una forma de tomar consideración, trabajar en ello y cerrar el ciclo. Vamos a ver por qué me afecto, por qué grito, por qué me exalto tan fácilmente, por qué puedo ir lastimando a las personas que más amo. Y después de trabajar esto, esa es una de las labores que hacemos los psicólogos. Cuando vienen a terapia, esto es lo importante. Encontramos el evento, lo dejamos salir a la luz para que se haga una catarsis del dolor, se reconocen responsabilidades, se libera la culpa y se cierra el ciclo. Eso es lo que hacemos. Claro que uno no aprende a hacerlo por uno mismo y nosotros normalmente necesitamos ayuda de otra persona. Y déjame decirte, yo como terapeuta, como psicóloga, yo tengo mi propio terapeuta y cuando hay cosas que no funcionan, yo voy y le digo, ¿sabes qué? Creo que estoy perdida en esto. Y me dice, ok, Fanny, no estás siendo objetiva, no estás viendo esto, no estás tomando en cuenta esto, estás cargando con demasiada culpa o estás poniendo eso, vamos a limpiarlo. Y siempre recurro a que alguien más vea por mí. ¿Por qué? Bueno, pues hace tiempo conocí a alguien que hizo el favor de hacer una cirugía para un familiar, uno de los mejores cardiólogos de Estados Unidos, y él me dijo que había sido una experiencia muy dolorosa para él, pero el día que él tuvo un infarto, necesitó recurrir a otro cardiólogo. Y fue fuerte porque no encontró uno mejor que él. Imagínate. Entonces, pues buscó ahí más o menos quién le fuera llegando, como diríamos nosotros, ahí a los talones, y esa fue la realidad. ¿Cómo me operaba? ¿Cómo me podía hacer? Él se hacía los electros, revisaba,
pero él no podía entrar en él. Entonces, esto es lo tomar en mismo cuenta que emocionalmente. todos los seres humanos necesitamos ayuda en algún momento de alguien que tiene una preparación extra o alguien que puede hacerlo por nosotros. Muy importante lo que mencionas también, porque yo creo que ese tabú de que solamente va al psicólogo aquel que está loco, el que está desquiciado, el que está mal, esquizofrénico. No, todos de alguna manera en cuestión emocional necesitamos ese empujoncito, ese apoyo. Y además no solamente nos libera, pero qué rico se siente dejarle todo ahí el paquetón al psicólogo, Y algo ¿verdad? muy interesante, si yo no tengo la capacidad para ver claro el panorama, el terapeuta me va a ayudar, el psicólogo Te va va a a decir, guiar. mira, estas piezas están fuera, te falta integrar esto ya no pertenece, esta pieza no embona, necesitas ponerla aquí. Y para poder cerrar ciclos, Mari, es básico tener herramientas de trabajo para ella. Y esto te las van a proporcionar las personas que tienen una preparación en el área. A veces hasta médicamente, Mari, es importante. Muchas veces no queremos recurrir, necesito saber por qué me estoy sintiendo mal. Necesito reconocer, aunque al final me digan, ¿sabes qué? No tienes nada, bueno, ya sé que son mis emociones. Otras veces me van a decir, sí, ya tienes un trastorno, sabré que mis emociones no las escuché por mucho tiempo y se convirtieron en una enfermedad. Ahora, tras la crisis económica de este país y bueno, el mundo entero que ha ocurrido en los últimos años, muchas personas perdieron su posición, su estatus económico en cuestión de trabajo, sus empresas, y se encuentran ahorita de alguna manera encasilladas en un trabajo que aborrecen, que odian, que no les gusta, que tienen que hacerlo porque tienen que proveer para la familia, pero son muchas emociones y un ciclo que no han cerrado de lo que perdieron, de ese estatus. Por eso, Mari, no es posible volver a ir arriba. Avanzar. Exactamente, no podemos levantarnos porque todavía no hemos cerrado ese ciclo, porque estamos con la misma experiencia de volver a obtener lo mismo siguiendo el mismo camino. Esa experiencia y ese camino para crear ese estatus fue pero ya no se puede repetir. Mientras no cierres el ciclo, no te vas a dar oportunidad, Mari, de cerrar, crecer e ir nuevamente a tu abundancia, pero por un camino diferente. Aquí ya aprendiste algo, ahora lo tienes que hacer de manera distinta. Rapidito, en 20 segundos, ¿cómo se hace eso para la gente que nos está viendo? Ok, lo primero es reconocer que estamos aquí para hacer grandes cosas, ¿sí? Y que todos tenemos talentos, todos tenemos la oportunidad, solamente es querer hacerlo. Para mí la palabra no puedo, no existe, es no quiero. Cuando reconozca que no quiero, en ese momento avanzo. Me encanta, y con eso nos vamos a otra pausa comercial. Regresamos con Fanny Doran, ella es psicóloga especialista en lo que son constelaciones familiares. Puede usted comunicarse con ella a través del número que está apareciendo en su pantalla. Regresamos con Mari Rábago aquí en Azteca América. Vive un encuentro con la belleza, con uno de los mejores escenarios del mar para ti. En Guaymas, San Carlos, pasea por las más profundas emociones. Sumérgete en la aventura del más colorido mundo marino. Navega a través de la brisa que llena tus sentidos y disfruta de las más deliciosas tradiciones mexicanas. Ven a Guaymas, San Carlos, Sonora, México. Vívelo para creerlo. Visit Mexico.com. Muñecos, soy Telma María Rico, sexo servidora para servirles. La intelectual, la ejecutiva, esa soy yo, Patricia. Y yo la ama de casa, la Lupita. ¡Híjole, los frijoles! Ven a reírte a carcajadas con la comedia Teatro Cabaret, que narra las ventajas y desventajas de ser mujer. Ni princesas ni esclavas. Show en español con más de 100 exitosas representaciones. Te esperamos este 26 y 27 de junio, 7:30 p.m. en Stratus Event Center. Venta de boletos en neocarpa.org. El sabor del mar con un toque único sonorense se unen para deleitar su paladar. Restaurante San Diego Bay, en el Tianguis de Guadalupe, le invita a una experiencia singular al saborear su tradicional molcajete de mariscos, tostadas de ceviche, los ostiones más fresquecitos, camarón culichi y el 7 mares que no puede faltar. Acompáñelo con una deliciosa margarita o bien su cerveza preferida. San Diego Bay, 9201 al sur de la avenida del Yaqui en Guadalupe. Una tradición en nuestra comunidad por más de 2 décadas. San Diego Bay, el lugar preferido de Con Mari Rábago, donde le tratan como en familia. 480-839-2991. 480-839-2991. ¿Cómo cerrar ciclos? El tema del día de hoy. Interesante la plática, la conversación que hemos tenido con Fanny Doran. Ella es especialista en constelaciones familiares. ¿Cómo ayudan las constelaciones familiares a cerrar estos ciclos? Y sobre todo, ¿quién puede ser la persona apta para este tipo de terapias? ¿Cómo identificarlo? Bien interesante, Mari, pero todos necesitamos en un momento determinado aprender esta técnica, cerrar
todo se tiene que cerrar. Es más, un día debe de cerrarse. El siguiente es un día nuevo. Y las personas no sabemos hacer eso. En la noche llegamos y seguimos cargando con todo lo que ya no se resolvió, no sirvió, no funcionó, y lo guardamos, lo almacenamos al día siguiente, porque no sabemos cerrar eso. Es decir, esto ya pasó, no sirve, ya es parte del pasado, ya aprendí la lección o ya entendí por dónde es el concepto, ahora voy a algo nuevo. Pequeños detallitos para aprender a cerrar ciclos. Cuando estamos teniendo una conversación y estamos arreglando un problema familiar, no nos podemos ir hasta que eso no se resuelva. Mi abuela decía algo bien sabio, que antes de dormir te tenías que arreglar los problemas del día con la pareja, que no te podías ir a dormir enojada. ¿Es cierto eso? ¿Es cerrar ciclos? Así es. También es muy importante hablar con nuestros hijos. Si las situaciones no están funcionando, hay que ir hasta allá, tomarse el tiempo, 10, 15, 20 minutos y cerrar la conversación. Hablar acerca del tema, quedar en paz cada uno, liberarse de culpas y de culpar a otros y cerrar ese ciclo para empezar un día nuevo. Media hora definitivamente no es suficiente para hablar de este tema tan importante porque nos quedamos atorados si no cerramos ciclos, Fanny. Así es, Mari. Y todo aquello que no se concreta no te deja ir allá. Hay una frase muy común que dice, si no puedes cerrar esta puerta, pero estás tratando de hacerlo, no puedes ir a abrir la que tienes enfrente. Entonces, cerramos una para ir a la que viene, poderla abrir. Tenemos que tenernos libres para avanzar. Y bueno, pues esto es parte de lo que queremos hacer los terapeutas, que enseñamos a las personas a liberarnos de culpas, a poner en orden y reconocer que es violencia, es muy importante, porque normalmente, como te dije al principio, justificamos todos los actos por amor, por miedo, por conveniencia, porque aprendimos a ser víctimas, pero tenemos que tomar conciencia y dejar de justificar y justificar a las demás personas, tomar responsabilidad. Pero dárselas también. Exactamente, claro. Y también hay algo muy importante que va dentro de cerrar ciclos, y lo hemos hablado en otros temas, que es básico, perdonar. Si puedo perdonar, entonces habré terminado de cerrar el ciclo y estoy listo para iniciar algo nuevo en mi vida. Que todos los días es un nuevo comienzo. En breve, Fanny, constelaciones familiares, para aquellas personas que no lo conocen, ¿en qué consiste esta terapia? Es una terapia, Mari, que abre una dinámica dentro del campo, en este caso sería un campo morfológico en la familia. Todos venimos moviéndonos en el mismo aprendizaje, traemos heredados, en la genética viene la información de tus características como de tus enfermedades. Entonces ahí puedes ver muchas dinámicas no resueltas y ayudar a que se cierren esos ciclos y poder avanzar, Mari. Muy interesante. En pantalla aparece el número de Fanny Doran para que usted también se comunique con ella, que empiece a cerrar esos ciclos para que pueda fluir, ir a cosas más positivas dentro de su vida y sobre todo su familia. Infinitamente agradecida, Fanny, por estar con nosotros. Un placer tenerte Mari, con nosotros aquí siempre. con Mari Rábago. Y usted obviamente sigue en sintonía, visítenos en marirábago.com y hasta la próxima.